Hola, buenas. Bueno, estamos transmitiendo en directo y voy a invitar a Laia Simón, que va a ser hoy nuestra invitada. Hablando con tu impostora, en el que, bueno, os quiero acercar un poco esta manera de trabajar y esta forma de hacer las cosas. Que, Uy, a ver, que viene Laia. perdón, se me había cerrado la cámara. Hola, Hola, buenas. ¿qué Hola, tal? ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Muy bien. Qué ilusión, que tenía muchas ganas de esta entrevista, porque tuvimos una entrevista el año pasado en tu feed que fue apoteósica y tengo muy buen recuerdo de lo bien que nos lo pasamos, lo mucho que nos reímos y todo lo que aprendimos en aquella entrevista. Entonces, bueno, estamos aquí hablando con tu impostora y hoy tenemos el tema con Laia Simón del mensaje que nos pertenece, porque Laia es experta en creación de contenido estratégico para redes, es experta en comunicación y además, junto con Maite Felurbe, es la creadora del sistema PAP y son mentoras de emprendedoras. Son mis mentoras, además. Son las personas que logran poner orden en esta cabeza para que todo este mensaje que aparece en mis redes aparezca coherente, corto, conciso. Hola, está con Shin por aquí y sin que se disperse demasiado, que esa soy yo y ellas mm, me ordenan, básicamente. Bueno, entonces, hoy tratamos este tema, el mensaje que nos pertenece, porque la idea es que no es que nos merezcamos lanzar un mensaje claro, coherente, conciso y potente, sino que es algo que nos pertenece por derecho. O sea, no es que nos merezcamos. O sea, ya hemos avanzado esa fase y es que es algo, o sea, igual que eres Laia Simón y tienes una boca, dos ojos y una nariz porque te corresponde por derecho, lanzar ese mensaje es algo que nos corresponde porque sí. Entonces, eso es lo que significa para mí. Y yo quiero saber qué significa para ti este título, el mensaje que nos pertenece. Yo, para mí, creo que el significado que tiene para mí este título, ¿no? Esta frase, es aquello que solamente nuestro ser, con toda la experiencia, vivencia y quienes somos, podemos transmitir de forma única y especial. Y creo que además es algo muy interesante de trabajar en las emprendedoras porque precisamente es uno de los grandes bloqueos que tenemos a la hora de comunicar en redes sociales. Yo siempre pongo un ejemplo. Personas que se dediquen a diseñar estrategias de contenido, hay muchísimas, pero no hay nadie que explique la creación de contenido, que transmita la creación de contenido, que comparta experiencias sobre creación de contenido como lo hago yo. Eso Como es, lo hace Laia Simón Martín, no hay eso nadie. es. Entonces, cuando conseguimos interiorizar esta idea y decimos es que esta forma de comunicar, esta forma de compartir mi mensaje con el mundo es mía, nadie me la puede robar. Entonces, cuando damos este salto y aparecemos, ¿no? Aparecemos en redes de esta perspectiva, somos capaces de soltar muchos miedos, de soltar muchas vergüenzas, incluso de confiar mucho más en nosotras, ¿no? Porque es mío, es que nadie me lo puede Sí, robar. sí. Yo como emprendedora que está también en este otro lado, ¿no? O sea, del lado de las usuarias, emprendedoras que contratamos servicios para que nos ayuden a profundizar en estas cosas, eh, me he visto también muchas veces, ¿no? En la tesitura bueno, voy a dejar de lado mi mensaje porque el que me ofrece esta mentora parece que es como más potente, ¿no? Y al final intentamos copiar otros mensajes, pero que no surten efecto porque no son el nuestro. Exacto, totalmente de acuerdo. Y creo que para poder lograr encontrar nuestro propio mensaje, tenemos un poco que dejar de recibir estímulos Mm, que consideramos que son mejores que los nuestros.
Y tenemos que aprender a escucharnos mucho más a nosotras para encontrarnos cómodas Eso es, con aquello que queremos transmitir al mundo. Y es algo que solamente está en nuestro interior, ¿no? eso es. Muchas veces decimos, en marketing hablamos, ¿no? Hay que estudiar el mercado, hay que estudiar las Mm. tendencias, hay que estudiar qué es lo que se está haciendo, y eso está muy bien, ¿vale? Y de hecho, como mentora, ¿no? Como mentora de emprendedoras y que trabajo temas de marketing, es necesario hacerlo. Pero esto solamente es para poner el contexto, para decir, muy bien, este es el contexto en el que yo me tengo que mover, ¿no? Las tendencias de marketing son estas, esto es lo que va a funcionar mejor, pero muy bien, dentro de este contexto, ¿qué es lo que yo quiero decir? ¿Qué es Mm. aquello que nace de mí, que sale, que es Laia Simón, que no puede ser Mónica, que no puede Sí, ser ni siquiera Maite, mi socia, ¿no? eso Que, es, que- eso que tiene es. que ser que es propio, que es mío. Y es aquí, es ese mensaje que nos pertenece, es algo que solamente nosotras podemos Es transmitir. que, bueno, yo aquí como experta en dispersión y en querer hacerlo todo yo y no hacer nada, ahí también hay otra trampa, ¿no? Que para eso contratamos mentoras, que vosotras sois las expertas en estudiar ese mercado. Que, a ver, que llega un momento que tú también aprendes, porque el roce hace el cariño y al final acabas aprendiendo pues a base de escucharos en este caso a vosotras. Pero quiero decir que yo no tengo, o sea, nosotras como emprendedoras no tenemos por qué ser expertas en estudio de mercado, sino que para eso delegamos esa función y os contratamos a vosotras para que nos dirijáis. O sea, nuestro trabajo es depurar todo lo posible ese mensaje Mm, para poder lanzarlo al mundo lo más alto y lo más claro y lo más potente posible. totalmente de acuerdo. Así es. Bueno, pues, bueno, la segunda pregunta es que si nos pertenece este mensaje, ¿dónde está? No sé si lo hemos contestado ya realmente, pero yo pregunto. ¿Dónde está nuestro mensaje? Bueno, yo voy a hablarlo desde la perspectiva, evidentemente, del marketing y de la comunicación en redes Eso sociales, que es es. lo que yo domino. ¿Dónde está ese mensaje? Este mensaje está en nuestros conocimientos. Ese mensaje está en nuestra experiencia vital. Ese mensaje está en todos los bloqueos, dificultades, pero también pasiones y motivaciones que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra existencia, de nuestra vida. Y ese mensaje también está en nuestras aspiraciones, en nuestra visión de futuro, en nuestros valores, en nuestra forma de pensar. En fin, al fin y al cabo, ese mensaje, como te decía antes, ¿no? Yo creo que es algo que surge o que aparece o que se visualiza cuando somos capaces de entender quiénes somos, ¿vale? Cuando somos capaces de valorar, de conocernos, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿no? Con esas Sí, habilidades sí, no sé la palabra contraria, vaya menuda comunicadora, esas habilidades y esos puntos flacos, ¿no? sí. Vosotras en mi caso sabéis, ¿no? Mi memoria de pez, o sea, mi incapacidad para retener información, eso también hace que yo pueda configurar mi propio mensaje. Yo creo que es un mensaje que surge desde la aceptación y el amor hacia nosotras mismas, sabiendo identificar aquello que puede aportar a nuestro mundo un lugar mejor a través de nuestro negocio. Me ha quedado una frase muy bonita y ahora Sí. sería el típico momento en que tendría que apuntarla porque mañana ya no me voy a acordar. Esto queda grabado, lo bueno es que queda grabado, porque esto es lo que diría Maite, una frase para camiseta que hay que tenerla en cuenta. Totalmente, ¿De dónde totalmente. sale? ¿Dónde está ese mensaje? Del Mm. autoconocimiento, del Sí. entendernos, del aceptarnos, del Mm. escucharnos, del valorarnos, de saber Mm. quiénes somos y lo que deseamos aportar al mundo. Ahí está nuestro mensaje. Aquí hay un tema con el que yo trabajo y que yo sé que tú cuando lo descubriste, cuando me hiciste el copy de mi página web, te encantó, que es Tanto que que, o sea, esas impostoras, esos miedos, esos obstáculos, esas piedras que nos echamos encima, en realidad no tenemos que patearles el culo, sino conocerlas y lograr que trabajen a nuestro favor. Porque totalmente. igual que tenemos que conocer esas partes positivas, también tenemos que conocer las partes negativas. Y aquí surgió un concepto muy bonito en aquella entrevista que hicimos, creo que fue el año pasado, que fue el concepto de ogridad, que es que nos empeñamos, y esto pasa mucho en redes, ¿no? Nos empeñamos en mostrar el lado bonito.
Y esto viene a raíz de la película de Shrek, esa escena, Shrek, ese gran filósofo del siglo XX, en esa escena que aparece con Burro, ¿no? Y que Burro le dice a él, pero tú no podrías ser un pastelito agradable, bonito, que todo el mundo quiere. Y Shrek le dice, no, porque yo soy un ogro y los ogros somos como cebollas. Y las cebollas tienen capas, y una capa será agradable y otra capa será, bueno, en un ogro la mayor parte de las capas son desagradables, ¿no? En una cebolla y huelen mal. Pero quiero decir que hasta que no abracemos ese punto de ogridad, nos va a costar llegar a ese mensaje. Sí, y Porque en esa parte de ser borde, de ser directa, de ser cuántas veces nuestro mensaje se pierde porque no somos capaces de decirle a nuestra clienta lo que le tenemos que decir. ya Mira, no ahora nos está, ahora acordamos. está Ana de Vivir con los Sentidos, que está dando aplauso, que Ana también está descubriendo precisamente esa parte de su mensaje mucho más clara y mucho más directa, porque también la mentoricéis vosotras y le habéis ayudado a llegar a esa parte. Y Ana está, o sea, está viendo que su cuenta crece porque está llegando a su cliente ideal, que es la gente que realmente se ve reflejada en eso que ella le dice. Yo creo que por aquí, bueno, hay muchos temas que han salido ahora. No hay que no hay que mostrar perfección para conectar, para vender, ¿no? Estamos hablando de personas que tienen un negocio. No hay que, no hay que mostrar perfección porque la perfección a veces también echa para atrás, ¿no? Yo precisamente cuando veo algo que todo es perfecto, eh, am- quizás porque conozco los negocios por dentro y quizás porque entiendo que es imposible que alguien sea perfecto, me pregunto qué está intentando esconder y no me inspira confianza, ¿de acuerdo? Eso no significa que tengas que mostrar cosas chapuceras o que digas cosas que no tienen que ser. No, refiero a que hay un tema que a mí me costó mucho integrar, que es la vulnerabilidad vende, ¿no? El mostrarte tanto en lo que eres bueno como en lo que no eres, en lo que te sale bien, en tus errores, en tus éxitos y en tus fracasos, muestras una parte mucho más humana de la persona que hay detrás de un negocio. Y la gente conecta mucho con la humanidad. Entonces, cuando hablamos de mensaje interno, cuando hablamos de conocernos, yo creo que es eso, es abrazar tanto a lo bueno como lo que no es tan bueno. Pero no decir, bueno, es que soy despistada o es que se me da muy mal hacer diseños gráficos. Es que yo recuerdo, perdona, que me voy a ir un poquito del tema. Yo recuerdo en mi anterior trabajo que hacía un ejercicio con mis clientas que les decía, vamos a girar las frases, ¿no? Que nos decimos a nosotras mismas que son negativas. Yo toda la vida me he escuchado, es que Laia eres muy desordenada, toda mi vida. Laia eres muy desordenada, como algo negativo, como algo que Sí. no, vamos, que no, que provocaba rechazo en los demás, ¿no? Hasta que entendí que ese desorden mío es una característica que puede resultar desagradable para muchas personas, pero que a mí me permite trabajar mi creatividad. Porque, te Que explico, puede a ser mí, desagradable para personas que no saben integrar esa característica en los demás por supuesto. porque les está revolviendo a ellos algo, no sabemos el qué. Tuyo. Claro, cuando dejas de considerar que ese es un problema, ¿vale? Y sencillamente es una característica que puede molestar a algunas personas, por eso he dicho algunas personas, pero que yo entendía que no invertir tiempo en ese orden a mí me permitía ese caótico, ese cerebro caótico que yo siempre he tenido, que no ha tolerado el orden, o sea, que no propicia, que haga que yo sea una persona desordenada, es una característica que a mí me permite estar constantemente conectando ideas. Y de esta capacidad que tengo yo de crear conexiones entre las necesidades del cliente y las necesidades de mis clientas para ver de qué temas hablar, es algo que es gracias a esa característica mía que sí que es verdad que hace que yo no sea una persona ordenada, pero me permite tener otras habilidades, ¿no? Entonces es como, vamos a darle la vuelta, sí que es verdad que tenemos ciertas características, estamos configuradas por características y hay que Sí. saber aceptar las que a ojos de los demás, a ojos de las demás, no son algo positivo y sí que abrazar y potenciar aquello que podemos aprovechar de lo que somos. Y hilándolo, ¿no? O sea, volviendo otra vez a esta idea del mensaje que nos pertenece, ese mensaje sale de entender
de entender todo esto, de entender quiénes somos, de qué estamos configuradas, nuestra forma de ser, de pensar, de percibir el mundo, cómo está configurado. Hablamos de esas impostoras, pero no las quitamos de nuestra vida, Eso las es, las abrazamos, integramos, eso es, las las integramos. abrazamos, las escuchamos y hablamos con Eso ellas. es, eso es, ¿Vale? eso. Y Esto para mí, escuchamos también el mensaje que nos están dando, claro, porque ahí también nos puede dar, o sea, cuando a ti te está una impostora importunando, te está dando la clave de qué es lo que de qué es lo que tienes que trabajar en ese momento para poder avanzar, ¿no? O sea, realmente es como un aviso en la carretera, ¿no? Tuerza a la izquierda, tuerza a la izquierda, tuerza a la izquierda. Y tú en vez de torcer a la izquierda estás quejándote, jo, me ponen ahí un aviso y me están me encanta, fastidiando. me encanta porque además es una, para mí es una forma, hacer este trabajo es una forma de responsabilizarnos de nuestra vida. Eso es, ¿Vale? O sea, eso dejar de es, vivir, mira, justo lo hablábamos con una de nuestras clientes hoy en el mentoring, dejar de quejarnos, ¿no? eso es. Dejar de quejarnos y decir, a ver, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me está, qué es lo que estoy recibiendo? Esto, Sí. muy bien. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? No lo que tendría que hacer, no lo que piensa la gente que tengo que hacer, no. ¿Qué es lo que yo decido hacer con esto? Y es un poco el tomar el control de nuestras propias vidas. Cuando eres dueña de un negocio, tienes que convertirte en una Eso líder del es. negocio. Y eso Sí. significa, liderar significa tomar las riendas, no esperar a que nadie venga a solucionarte la vida, no esperar a que alguien venga con la varita mágica o con el cojincito por si te caes y te haces daño. Liderar significa tomar lo que tienes a tu alrededor y decidir qué haces con ello, ¿vale? Y las Eso es. impostoras son grandes amigas con las que conversar. Esto lo descubrí gracias Eso a ti, es. gracias a hacerte el copy de la web. Hay que investigar. Eso es. Eso es. Yo, de esto que estabas diciendo antes, ¿no? Yo siempre he sido etiquetada de cabezota. Yo era cabezota. Y en realidad es un término que es muy negativo. Porque es alguien que se empeña en algo y que no le haces cambiar de ninguna manera. Hasta que descubrí que también era tenaz. Y fíjate, o sea, la tenacidad, qué importante es, ¿no? En el emprendimiento online, el seguir, o sea, el seguir enfocada, yo qué sé, que te lluevan lo que sea alrededor, ¿no? Pero tú seguir enfocada en ello, ¿no? Y si yo hoy, después de no sé cuántos, de 10, 11 años que llevo emprendiendo, sigo emprendiendo online, es gracias a que soy una cabezota. Claro, lo mismo, Entonces, ¿eh? es el darle la vuelta al término. Siempre, siempre es 100% identificada. De hecho, no hace mucho publiqué un post donde hablaba de eso, de la palabra determinación, ¿no? Es decir, Eso si es, yo sí, estoy aquí ahora porque yo tomé la determinación. O sea, a mí también me han etiquetado siempre de sí. cabezota, de intransigente y de que cuando yo meto, ahora me sale la expresión en catalán, el cuerno en un sitio, de ahí que no salgo, ¿no? Bueno, pues esa determinación de esto es lo que yo quiero lograr y ahí que voy, Eso pete quien es, pete, o sea, me ha costado hasta eso un es, divorcio, para que os hagáis una idea, pete quien pete, yo voy ahí porque eso es lo que quiero, lo quiero para eso mí, eso es es, lo que voy a conseguir, esa eso es, determinación. Entonces, darle la vuelta a lo que los demás, yo siempre pongo eso, a lo que los demás creen que es negativo, pero tenemos que ser capaces de entender qué nos aporta a nosotros, por qué queremos hacer eso, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a conseguir con eso? ¿Qué provecho le podemos sacar? Mira, ayer Maite publicaba, o sea, era un reel sobre cuál es mi misión de vida, ¿no? Y precisamente esa misión de vida es lo que sustenta el mensaje. Mm. O sea, y saber cuál es esa misión de vida es lo que te enfoca y lo que te dice, no, o sea, yo tengo que ir en esa dirección. O sea, me van a poner muchas cosas interesantes, apetecibles por el camino, pero me puedo parar, me puedo retrasar, puedo rodearlo, pero yo sé que voy en esa dirección. Yo quería preguntarte, quería preguntarte, no, la tercera pregunta de la entrevista es cómo podemos acceder a ese mensaje desde lo que tú y Maite estáis ofreciendo en vuestro mentoring, en vuestro sistema Pretaporte, y quería hablar de la IA. Perdona, Como o sea, estáis ¿cómo hablando, trabajamos nosotras? sí, o sea, vosotras estáis innovando, o sea, porque
Vale, Yo vale, las primeras vale. personas, igual yo voy un poco lenta con el tema, ¿no? De la inteligencia artificial, pero yo ciertamente las primeras personas que he visto dar caña con el tema, de hecho cuando empezasteis a hablar de ello era un poco como, estas locas, ¿a dónde van con esto? Y ahora todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, o sea, estáis ahí en la vanguardia, ¿no? Y Yo quienes me estamos... voy a tirar piedras a mi tejado. No somos las primeras en las que hablamos de inteligencia artificial. Yo creo que nos has escuchado a nosotras en primer Eso lugar porque es, sí. estamos mentorizando, pero de inteligencia artificial y de chat GPT Sí, a ver, yo sé que se lleva mucho, pero quiero ya hace decir mucho tiempo que se funcionando. ha ido poco a poco extendiendo dentro de nuestro círculo. Yo es las primeras personas a las que he escuchado hablar, es, o sea, a vosotras, ¿no? Y realmente dentro de nuestro, no sé, ¿no? De nuestro microcosmos, pues vosotras sois las pioneras, ¿no? En este tema. Y trabajando con vosotros, que decía, jo, esto, pero yo qué sé, y siendo como soy yo, que me disperso tanto, esto no va a ser peor para mí, que todavía me va a dar más ideas y más no sé qué, y más no sé cuál. Y realmente, para mí, mi experiencia es que, a ver, para mí las impostoras son como una especie de neblina mental, ¿no? Entonces tú quieres expresar un mensaje, pero tu impostora es como que te despista y te pone cosas en medio para que tú te vayas a otro lado, ¿no? Y la IA, o sea, y hay una parte emocional que es lo que hace que te vayas, ¿no? Porque hay un estrés emocional que te impide ir ahí. Por eso, si tienes una impostora gorda en algún tema, no te lo quites de encima, vete a por eso, porque eso seguro que es importante. Si tienes una impostora gorda ahí, es que tienes que ir por ahí sí o sí. Y la IA, como no tiene emoción, me dice exactamente qué es lo que quiero, qué es lo que yo tendría que decir. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta fantástica para eliminar bloqueos. O sea, clarísimo. Al menos en el perfil de cliente con el que nosotras trabajamos, que son emprendedoras que se sienten inseguras precisamente a la hora de crear contenido, la inteligencia artificial, plataformas como ChatGPT, que repito, que ya hace mucho tiempo que existen estas plataformas, lo que pasa es que están ahora Hombre, como es democratizando. lo que comentábamos un día en un post tuyo, ¿no? Que ¿cómo se llama esto del móvil que estás escribiendo y te cambia las palabras? Texto Eh, predictivo. o sea, eso también es una inteligencia artificial y Google y no sé qué decir que... Por eso. Pero incluso plataformas que te crean textos ya hace mucho tiempo que existen. Jasper, Writer, CopyEye, hace tiempo que existen. Lo que pasa es que ahora ha salido al mercado esta ChatGPT que está como que no hace falta pagar, digamos, para utilizarlas. Que las Sí, utilizan de pago. Bueno, porque, perdonad, que tengo aquí, Tiki es la niña, la niña, es el bebé. Además, entra en un directo y viene ella a ver qué se cuece. claro, claro. La inteligencia artificial en qué nos ayuda? Nos ayuda a estructurar, nos ayuda incluso a enfocar temas, nos ayuda a resolver dudas cuando no sabemos exactamente cómo abordar una dificultad de nuestro cliente o incluso a cerciorarnos, ¿no? De que ese cliente está teniendo ese problema o cómo se siente o qué demás. Una inteligencia artificial no es más que una base de datos gigante, inmensa, de todo el contenido que hemos ido volcando en esa nube que llamamos Internet, ¿no? O sea, se basa en analizar de forma objetiva toda la información que existe volcada en la red. Entonces, nos ayuda un poco a encontrar esa paz mental de que tenemos como alguien que nos guía, que nos pone orden a las ideas, tanto cómo enfocarlas y cómo estructurarlas. Así que yo sí, yo muy fan porque sé que esta es una herramienta muy potente para mis clientas que se suelen quedar bloqueadas. De todos Sí. modos, yo aprovecho para unir este tema con el tema del directo, que es ese mensaje que nos pertenece. También te diré que una inteligencia artificial nunca va a poder encontrar ese mensaje tuyo por ti. Nunca. Eres Claro, tú. a ver, ahí hay una labor de alquimia, o sea, he hecho un chorrito de inteligencia artificial, un chorrito de autoconocimiento, un chorrito de impostora, un chorrito de Laia que me dice algo en el chat y un chorrito de lo que yo soy. Mezclo todo eso, lo dejo ahí calentando unas horas y Claro. dejo que repose y ahí aparece mi mensaje. O sea,
quiero decir que no es absoluto, pero sí que es cierto que es una ayuda en cuanto a que, yo qué sé, pues sobre todo las personas como yo, ¿no? Que queremos expresar tanto y de una manera tan sublime y tan, yo qué sé, ¿no? Que a veces incluso nos cuesta llegar, o cuando ya llevas mucho tiempo trabajando un tema, ¿no? Que ya te has cansado de repetir siempre lo mismo, la inteligencia artificial dice, che, para y vamos a la base, porque tú puedes hablar de esa manera con tus clientas que ya saben lo que hay en tu cabeza y ya les has guiado para ponerse en ese nivel, pero la gente que te tiene que encontrar en redes para empezar a trabajar contigo necesita que les hables de esta otra manera. O sea, quiero decir que también se trata de coger ese mensaje y traducirlo a los diferentes lenguajes que pueden tener, o sea, no los lenguajes, ¿vale? Sino a los niveles de comprensión que pueden tener pues nuestras clientas, nuestras seguidoras, la persona despistada que pasa por delante de nuestro feed y de repente se queda con algo y se queda y puede que se convierta en clienta o no. O sea, ahí también hay un Sí, sí, sí. trabajo. Por eso digo que la inteligencia artificial no te va a servir si tú no tienes claro cuál es ese mensaje tuyo propio que quieres transmitir al mundo. Y eso, de momento, yo no conozco ninguna plataforma que te lo haga de forma automática. Esto tienes que ser tú con guía, tú sola, o con alguien que te guíe, que te Sí. ayude a descubrir ese mensaje. Para mí es clarísimo. Y una vez tienes ese mensaje, sí, la inteligencia artificial te puede ayudar a desarrollar contenido basándote en ese mensaje. Vosotras vais a hacer un directo. Sí, el Creo 2 de que marzo, damos un taller gratuito en el que enseñamos a utilizar ChatGPT, la combinación de las plantillas de contenido que nosotros utilizamos y ChatGPT. Lo que queremos es ayudar a estas emprendedoras que todavía no delegan la creación de contenido a que puedan crear contenido estratégico, contenido pensado para negocios, no lo primero que se nos pasa por la cabeza, ¿no? No, esa publicación que publico lo primero que me viene a la cabeza, no. Contenido que tiene un porqué, ¿vale? eso es. Combinando plantillas de contenido e inteligencia artificial. El día 2 de marzo. Si os queréis apuntar, link en la bio. Así momento Eso falca es. publicitario. Pues Laia, muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más o no sé, ¿qué te gustaría comentar más? Yo contigo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, emprender sin hacer un trabajo personal que te ayude a confiar y a convertirte en líder no es viable. Es Eso decir, es. es que no es Eso es. viable. No es viable y lo sé porque muchas veces nos toca hacer más de coaches emocionales que de mentoras de estrategias de marketing, precisamente porque llegamos al mundo del emprendimiento, al mundo de los negocios, pensando que solamente con ofrecer nuestros servicios es suficiente. Y no, para tener un Eso es. negocio necesitamos ser líderes y para ser líderes necesitas confiar plenamente en ti. Y eso, querida, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Así que Yo estoy buscando, lo que pasa es que ayer publiqué una story con una imagen, con una frase, en la que precisamente era de Henri David Thoreau, que venía a decir que lo importante no es el conseguir el éxito, sino convertirme en la persona capaz de conseguir ese éxito. O sea, no es tanto lograr vender programas de 5, 10.000, 20.000 euros o lograr tener 200 alumnas en mi programa, sino el convertirte en esa persona capaz de hacer todo eso. el otro día mis stories hacía la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mayor, qué es lo que ahora mismo te gustaría solucionar, ¿no? De tu negocio? Y ya hubo una clienta, bueno, Julia, una de las chicas que ha estado en el mentoring, que me escribía, respondiendo a esa story, me decía, oye, miro el tema de la mentalidad, ¿esto se termina algún día? Es decir, algún día puedo cerrar el capítulo de trabajarme la mentalidad emprendedora y le dije, nunca. Mi respuesta Claro. fue, nunca, nunca. A Yo ver, sigo trabajándome la esa mentalidad. es una mentira que nos venden desde pequeñitos con el sistema educativo. Yo recuerdo, yo quería llegar a octavo de GB para terminar de estudiar. Luego me enteré que había instituto y universidad y casi me hundo en la miseria. Y ya pensé, bueno, termino la universidad y ya dejo de estudiar. Y ya ahí terminé la universidad y dije, pero si yo todavía no me han enseñado todo lo que yo quiero, voy a hacer un máster. Y en realidad, o sea,
de una amiga montañera, ¿no? Que dice, uno se da cuenta de lo que ha avanzado cuando llegas a un pico y miras para atrás y ves todo lo que has recorrido, pero es que también miras para adelante y ves todo lo que hay en adelante, ¿no? Y realmente el estudiar, el aprender, el avanzar, el crecer, el profundizar no se acaba nunca. Para mí, si relacionado con esto que dices, para mí lo que me llevo de todo esto es que me he enamorado del proceso Mm, de crecimiento constante que sí, me permite el haber tomado la decisión de crear mi propio negocio, porque me he ido transformando y me estoy enamorando mm, no solamente de lo que he conseguido para ser la Laia que soy ahora, mm, sino un proceso que nunca va a terminar hasta que me sí, muera, porque es un eso proceso es, constante eso es, de crecer, de crecer, de crecer, de hacerme más y mejor, ¿no? eso Entonces no, es. no tiene fin, ni pretendo que tenga fin, ¿no? Yo sencillamente voy creciendo, voy incorporando en mí esas actualizaciones, esto es como un Sí, software, ¿no? Como un sí, eso software es, de ordenador, pero con eso un es, software de ordenador que en el fondo, si quieres, nunca se queda obsoleto. No eso lo tienes es. por qué cambiar, se puede renovar constantemente. Pues es enamorarte de ese proceso y de Eso no, es. es que, de no sentir cuando tienes un bloqueo, cuando te das cuenta de que no eres capaz, decir, qué guay, tengo la oportunidad de seguir creciendo. Y Que que qué en bien vez de que te das decir, cuenta. en vez de decir, me cago en la no sé qué, ya tengo otro Claro, bloqueo, ya no sé qué, no, es como que, ¡ah! ¡Qué guay! Ya tengo otra claro, posibilidad, ya tengo necesidad de seguir creciendo, a ver qué más lo aprendo que de decíamos esto. antes, no es no vivir en la queja, sino Eso es, responsabilizarnos. Pues qué bien que me he dado cuenta que esto me permite seguir creciendo. eso es, Todo eso es es. ¡Jo, qué chulo! Pues muchas gracias, Laia. gracias a ti, Muchas Fe. gracias y muchas veces, porque realmente estos ratitos se hacen muy, muy, muy amenos y que aprendemos mucho y nos lo pasamos muy bien. Están preguntando a alguien que me encantó, qué bueno que entré al live, ¿a dónde lo podré ver después? Pues o bien en mi feed o bien en el feed de Laia. Quedará ahí Grabado. para la posteridad. Como diría mi hija, queda para la reposteridad. Queda aquí, constante. Muy Bueno, bien, pues bueno, pues muchísimas muchísimas gracias gracias por invitarme. Nos y hasta vemos. siempre. Chao. Chao.